Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a tu actividad favorita, para todos los amantes del mundo vertical. Este podcast forma parte de un proyecto mucho más grande, rockandjoy.com, en el que puedes encontrar formaciones de escalada, guiajes, entrenamientos, coaching mental y mucho más. rockandjoy.com. Todos los viernes, desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una Semana Santa más a Rock and Joy, tu compañero de viaje invisible, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzl. Petzl tiene sus raíces en la espeleología, en el Trou de Glace, en Alpes, donde Fernand Petzl exploraba cada fin de semana como aficionado a mediados del siglo XX, y durante la semana inventaba herramientas para facilitar sus operaciones. Como buen padre conocedor de los riesgos, Fernand no quería que su hijo hiciera espeleo, y como buen hijo sabiendo que tus padres no quieren algo, Paul lo estaba deseando. Al final empezó a acompañar a su padre y fue Paul el que montó una empresa a raíz de los inventos de su padre. Una empresa dedicada al mundo vertical, que empezó hacia abajo y luego continuó hacia arriba, hacia la escalada. Hoy en día Petzl lidera el material para el mundo vertical, pero no te hablo solo del mundo deportivo. En rescate, ya sea en montaña, en helicóptero o de bomberos, Petzl innova para crear los más altos estándares de producto, tanto para un uso profesional como deportivo. Ya vaya hacia abajo por barrancos y cuevas o hacia arriba por roca y nieve, en Petzl tienes seguridad e innovación para tu aventura vertical. ¿Qué tal esta semana de fiesta? Espero que con mucha roca, muchos amigos, apretando y disfrutando a tope de lo que más te gusta. Mientras este programa se emite, yo estaré en Margalef con una nueva edición de Desata tu potencial en la roca, volcado en mis alumnos, pasándolo en grande. Y mientras tanto, hoy te presento a una de las primeras entrevistas que realicé por allá por 2019, hace ya casi 4 añitos, a un escalador al que tengo un montón de cariño y que me ha enseñado muchísimo. Quizá uno de mis pocos mentores en la roca, un mítico de aquí de Granada. Y una de las personas que ayudó a crear y a definir la escalada que hoy en día practicamos. Cuando grabé esto, no tenía ni idea de audio, de cómo hacer una grabación en vivo, de cómo adecuar el espacio en el que se va a grabar. No tenía buenos micros. En fin, se hizo lo que se pudo con una grabadora casera encima de una mesa y un guión muy bien preparadito y atadito del que me daba miedo salirme, no vaya a ser que me quedara en blanco. Lo que me lleva a darme cuenta de la evolución tan sorprendente que ha tenido este programa, tanto en el formato como en la calidad. Pero lo que sí tenía esta entrevista era cariño, por mi parte y por la de Manolo, curiosidad, por aprender de los que vinieron antes, curiosidad por la historia tan reciente y quizá no tan bien documentada de la escalada deportiva en España. Sé que siendo un programa que emití hace ya casi 4 años y con un audio casero, lo más seguro es que no lo hayas escuchado. Y ahora te invito a que pases por alto esos problemillas técnicos. Quizá que pases por alto también mis habilidades comunicativas en pleno aprendizaje y desarrollo. Y que disfrutes de lo que sí tiene esta charla. Sin más, te dejo con el Vegeta. Hoy te presento a Manuel del Castillo. Él es historia viva de la escalada en España, ya que asistió y promovió a la creación de la escalada deportiva tal y como la entendemos hoy. De hecho, Manolo liberó la mítica placa de ON a finales de los 70, convirtiéndose en una de las líneas libres más duras del momento y en la primera vía de 7º grado liberada en Andalucía. Además, no estoy hablando de un escalador retirado, ni mucho menos. Con muchas vías de octavo a su espalda y algún 8C en la libreta, Manolo tiene el ambicioso proyecto de encadenar 8C más, y todo esto con la maravillosa edad de 60 años. Así que sin más dilación te presento a Manolo. Muy buenas y bienvenido a Rock and Joy. Hola Miguel, ¿qué pasa? Me gustaría hablar un poco de la historia de la escalada, ¿vale? Estaría bien empezar haciendo un repaso sobre esa parte tan bonita que conlleva ser pionero en una actividad. Entonces quería saber qué supone para ti la Escuela de los Cahorros, en lo que se cuenta que empezó la deportiva en España. Pues mira, nosotros allá por el año 1976 nos apuntamos a un cursillo de escalada con la famosa ENAN, que era en aquel momento Escuela Nacional de Alta Montaña,
y digamos que su centro de operaciones lo tenía en Los Cahorros, básicamente, aunque se escalaba en otros sitios, se escalaba en el Veleta, se escalaba en Sierra Arana y muy sutilmente en Lobado. El centro de operaciones era Los Cahorros, entonces pues para nosotros fue echar los dientes. Era un sitio que estaba muy cerca, que podías ir en autobús, porque con esa edad pues obviamente no, y en esa época los medios eran bastante escasos, entonces pues allí echamos los dientes. Y claro, cuando le dedican mucho tiempo a una actividad y éramos una generación un poco, ¿cómo te diría?, sin miedo, ¿no?, con ganas de hacer cosas, pues aquello empieza a tirar para adelante, empieza a avanzar, y de repente nos encontramos que los estribos se nos quedaban grandes, que queríamos ir más allá de los estribos y queríamos ir más allá de los clavos, nos llegaba información de fuera, y pues así fue como empezó todo este tinglao. ¿Cómo se pasó de escalar en roca para entrenar para grandes ascensiones a escalar como un fin en sí mismo? En realidad nosotros lo que pretendíamos era escalar en las escuelas cercanas para ponernos muy fuertes y salir a escalar paredes grandes fuera, a los Alpes, a los Pirineos, a las Dolomitas. Entonces, en realidad fue una evolución que vino sola, porque por eso que te digo, de repente tenías planificado un viaje y decías, tenemos que ponernos fuertes, vámonos a Los Cahorros a hacer un montón de vías. Y en realidad ya esto se estaba convirtiendo en un acto de entrenamiento consciente, porque decíamos, si aquí somos capaces de hacer sexto, cuando salgamos fuera seguramente también seremos capaces de hacerlo, ¿no? Y siempre pensando en paredes grandes, ¿no? Claro, obviamente en Los Cahorros el nivel de dificultad pues era bastante más alto, entre otras cosas porque era un sitio que frecuentabas y lo que hemos hablado antes, el factor mental, a medida que tú vas sintiéndote cómodo en una zona, pues va disminuyendo, con lo cual la evolución física va aumentando probablemente, ¿no? Entiendo que por aquella época fue cuando surgió la escalada en libre, ¿no? ¿Qué supuso? Pues la escalada en libre supuso romper con lo que nos habían enseñado, pero no porque quisiéramos romper por un poco por esa prepotencia de la edad, sino porque como te he dicho antes se nos quedaba corto. Entendíamos que la evolución lógica iba por ese camino, iba por el camino de quitar tacos de madera, de quitar clavos, de meter empotradores, porque ya no llegaba información de alguna revista que habíamos traído de fuera, de Inglaterra y de Estados Unidos. Algún amigo había traído revistas y habíamos visto algún libro y nos llegaba la información de lo que se hacía especialmente en Yosemite, que era en aquel momento ya estaban con la escalada limpia, con los empotradores, con los freen y liberando paredes grandes. Entonces nosotros pensamos que aquí se podía hacer lo mismo y empezamos a cambiar el concepto sobre la marcha prácticamente sin haberlo ni meditado. Fue algo bastante natural, ¿no? Porque la mayoría de las vías en los pasos duros tenían una secuencia de estribos, ¿no? Entonces, donde tú ponías 1, 2 o 3 estribos y el resto, digamos que por encima de sexto grado se metían pedales en todos los sitios. Y por debajo de sexto grado se escalaba en libre. Porque como te he contado antes, el concepto sexto grado era el límite de dificultad en el planeta. Nosotros, y en esa época, nadie pensaba que pudiera hacer más de sexto grado. Entonces, pues cuando los aperturistas del Faraón, de la Cleopatra, de toda esta vía, las equiparon o las abrieron en los sitios donde la dificultad estaba por encima del quinto superior, se metían pedales directamente. Entonces nosotros ya nos encontramos con esto cuando empezamos a escalar y pensamos que esos pedales se podían evitar, y lo que tratábamos era de hacer las vías clásicas que ya habíamos hecho, las tipo Faraón, Cleopatra, las míticas de esa época, sin utilizar los pedales. Así empieza la escalada libre, en realidad, con una obsesión por no utilizar los pedales. Como consecuencia de esto, en escaladas como el Faraón, que tenía una retahíla de buriles en uno de los laterales porque se usaban para progresar, claro, pues de repente uno empieza ya a plantearse la posibilidad de subir por ahí sin utilizar los buriles, y un poquito más adelante quitar todos los buriles y dejar solamente en algunas zonas buriles dobles solamente como protección, no como medio de progresión.
Esto en el momento, en la época, fue un conflicto bastante importante con las generaciones que venían por detrás, que eran los que habían equipado esas vías. Porque, claro, empezábamos con los conflictos éticos de qué se podía, qué no se podía, por qué ibas a limitar a alguien que había puesto los buriles y que ya no podía subir por ahí sin buriles, etcétera, etcétera. Pero era una evolución lógica y además muy rápida e imparable, porque nosotros empezamos unos cuantos, pero rápidamente venía gente por detrás, por detrás con mucha velocidad y con el terreno ya allanado. ¿Cuándo empezó a llegar a España el material específico de escalada? Porque supongo que cuando empezaste el material sería lo que encontraras en la calle, ropa normal y material de ferretería, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de apuntarnos a un club, esto con 16 años, el Club Hugeman, el Hugeman o el 4P, había 2 clubes en esa época, y los clubs tenían material, y entonces te alquilaban el material los fines de semana. Pero te alquilaban el material, te alquilaban una cuerda, un puñado de mosquetones y unos clavos y una maza. No había arneses, la cuerda te la atabas al cuerpo con el cruzado mágico famoso que era una especie de arnés de fortuna que te hacías con unos nudos y tal, y lo alquilábamos todo. Un par de años más tarde, no sé, sería el 77, 78, un amigo nuestro, Nacho Martín, que vivía en Inglaterra, pues empezó a traer material que encontraba en las tiendas de Inglaterra, material que aquí era como extraterrestre. Y de hecho, los primeros pies de gato que llegaron a España, a Granada especialmente, los Super Graton, los trajo Nacho de Inglaterra. Y hasta ese momento estábamos escalando con... El curso de escalada lo hicimos con bota de montaña, bota dura. A continuación pasamos a la bota esta más flexible, que es de trekking, que es la famosa cleta. Y poco tiempo después a los pies de gato. Claro, imagínate lo que supuso escalar vías de 6º grado con bota dura y pasar de repente al pie de gato. Es que era otro nivel, obviamente. La vía, tú imagínate que ahora te metes en un 7A con un zapatón de esos donde por la nieve. Pruébalo. Y esto del material, supongo que tiene algo que ver también con el grado tan peculiar que ha mantenido la Escuela de los Cahorros. Efectivamente, nosotros la información que teníamos era de los libros clásicos de montaña de Gastón Rebufat and Company. Entonces, la información de libros que habíamos leído era que en el mundo lo máximo era el 6º grado. Y algún iluminado hablaba de 7º, pero eso fue años después. Entonces, nosotros pensamos que jamás podríamos alcanzar ese nivel, porque aparte de ser muy jóvenes, estaba todo muy mitificado. La gente que a nosotros nos enseñó a escalar eran muy conservadores, eran personas ya mayores, conservadores, que también habían tenido que ir abriendo brecha, y sin embargo nosotros llegábamos con ideas completamente nuevas, con ganas de hacer las cosas de otra forma, pero era algo muy natural, no era, ya te digo, no era nada que nosotros nos hubiéramos planteado. ¿Y qué ocurrió? Pues esto, que de repente estábamos haciendo 7As y 7Bs, pero nadie pensaba que eran 7As y 7Bs, porque además no se había oído hablar en la vida de ese grado. Para nosotros eran sextos superiores, era todo sexto superior, porque entendíamos que el límite en el mundo estaba en el 7º grado y eso era para extraterrestres, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ocurrió? Pues que el grado se fue comprimiendo. Detrás de nosotros venían generaciones mucho más fuertes apretando, tipo Javi Morales, el Iguana y toda esta gente, Paquillo el Cherpa, que ya estaban haciendo mucho más grado. Sin embargo, pues seguían pensando que no existía el octavo. El octavo era para iluminados en el planeta, y el grado de los Cahorros se siguió comprimiendo. Entonces nosotros nos quedamos en el 7º y ellos se quedaron en el 7B. El 7B de repente era el 8A de lo que se estaba escalando fuera. Así fue como se comprimió el grado, hasta hace un pocos años que se decidió volver a racionalizar la guía, ¿no? ¿Y cómo os disteis cuenta de que esto no estaba acorde a lo que se estaba escalando fuera? ¿Alguien se fue de viaje? Pues mira, yo tuve la suerte que me invitaron a una reunión de escaladores, no me acuerdo qué año fue, a través de la Federación en Francia,
y vinieron escaladores de todo el planeta. Fue una cosa que organizó la Federación Francesa, bastante interesante. Y pues ahí estaba pues Jerry Moffat, a Gulich, estaban todos los tíos potentes del mundo. Y los franceses ya estaban graduando con la escala abierta. Ellos ya graduaban con el 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C. Entonces nos dieron una vuelta, fuimos a escalar al Verdón, fuimos a escalar también a Fontainebleau, a hacer bloque, que en esa época el bloque era también, nos sonaba chino aquí también. Y fuimos a escalar otra escuela que creo que se llamaba Les Ossois o Les Ossuis, no me acuerdo cómo era el sitio. También otra escuela muy interesante y con vías de mucha dificultad. Entonces, en esta reunión, que duró una semana o 10 días, los tíos ya estaban haciendo octavo grado. O sea, el Gulich encadenó un par de octavo grados, que no me acuerdo ahora del nombre, bastante famoso de la época, y ya se hablaba de punto rojo, ya la gente se caía y se bajaba al suelo. No consideraban hecha la vía si no la habían hecho desde abajo sin tocar un seguro y sin haberse caído. Y ahí de repente nos dimos cuenta que nosotros estábamos en la prehistoria. Y claro, esa información la trajimos a España y empezamos a ramificarla. Se tardó un tiempo, en que este concepto se entendiera, pero de repente nos dimos cuenta que el sexto superior no era sexto superior, en realidad, que era probablemente 7A o 7A más o 7B en algunos casos, ¿no? Que se trasladó al resto de la escuela, no a los Cahorros, porque en los Cahorros había cierto purismo con el grado y se mantuvo el grado cerrado hasta bastante años más tarde. En toda la escuela de Granada se graduaba con el grado europeo, digamos, y en los Cahorros se mantenía el grado hermético hasta hace, no sé, 10 o 15 años que se cambió todo esto, ¿no? ¿Qué opinas de la conversión que se ha hecho ahora a posteriori, que hace que haya allí una disparidad enorme y que quizás se haya pasado hacia el otro extremo de las vías que había allí antiguas de Royal School? Pues bueno, esto es algo que yo creo que ocurre en muchas otras escuelas. Al final, yo pienso que el grado debe ser una referencia para la gente que viene de fuera y escaladista. Entonces, es muy difícil afinar con el grado en todas las escuelas. Es dificilísimo porque una escuela como Archidona, en la que el grado de inclinación son 45 o 50 grados y es todo canto, no tiene nada que ver con una escuela como Los Cahorros, que es placa vertical o ligeramente desplomada, con microcantos. Es muy difícil ajustar el grado. Bajo mi punto de vista, lo que hay que hacer es tomar una referencia en cada escuela de grados que sean cotejados por tíos con criterio y el resto de las vías de la escuela que tengan coherencia con esos grados, ¿vale? Que de Los Cahorros a Archidona o de Archidona a Cogollo va a haber cierta diferencia, sí, pero por lo menos en la escuela el grado tiene coherencia, ¿no? Eso es lo que pienso que debe ocurrir. En Los Cahorros es muy difícil porque por lo que te contaba antes, porque los equipadores y los encadenadores de vías clásicas y emblemáticas siguen pensando que algunas vías tienen un grado de dificultad que es más bajo de lo que en realidad es. Pero es un poco, no sé, yo creo que es un poco el carácter de esa escuela, ¿no? Sí, es un sitio curioso. Encuentras vías nuevas que son incluso fáciles para el grado que la gente está diciendo y otras que... Exacto. Es una auténtica locura. Pero bueno, sí, tiene su gracia. Vamos, yo le tengo mucho cariño al sitio donde he aprendido a escalar y además me resulta muy gratificante que sea una escuela con tanta historia. Cada vez que alguien me dice, oye, pues esta vía se escalaba hace 30 años de esta forma, de esta otra, y ahora estoy escalando yo, me hace imaginarme y quizás respetar un poco más la opinión de esta gente que opina que eso tiene una graduación porque ellos lo hacían con esos medios, ¿no? Y te ayuda a entenderlo. Bueno, me gustaría que me contaras cómo fue la liberación de la placa de On. ¿Cuánto tardaste? ¿Qué materiales tenías? ¿Cómo fue? Pues mira, la liberación de la placa de On en realidad fue un mano a mano con Antonio José Herrera, que fue uno de los grandes pioneros también
y contribuyente a la evolución de la escalada en Granada, y además uno de las personas que contribuyó a la difusión de toda la información que había en el momento y que venía de fuera, porque él fue la persona que desarrolló una revista que no sé si conocerás, que se llamaba Sulair, en la que, bueno, pues fue, bajo mi punto de vista, fue el hijo pequeño de Desnivel para la época. Entonces, Antonio José Herrera, que era un tío muy meticuloso, que sigue siendo un tío muy meticuloso, era un apasionado de la escalada, del entrenamiento, del material, de todo esto, pues fue una de las personas, como te he dicho antes, que participó en la reequipación de vías, en el concepto de poner 2 buriles como método de protección, porque no existían los parabol y los speed aparecieron mucho más tarde. Entonces los tornillos que nosotros usábamos, que eran tornillos de 2 centímetros, de 6, de 8 de diámetro, eran tornillos no convencionales que metíamos a martillazos, habiendo hecho el agujero con una broca más pequeña. Entonces, claro, imagínate el nivel de seguridad que daba eso. Bueno, si sigue escalando así en Australia. O sea que... Sí. Bueno, pues eso es lo que teníamos. Entonces pensamos que uno solo no era suficiente, poníamos 2 y con eso protegíamos los sitios donde existía el riesgo de caída. De hecho empezamos a entender que la caída formaba parte del juego. Y en la placa de ON, concretamente en el tramo un poco más durillo que tiene en medio, pues ahí nos caíamos, era habitual caerse y salía de allí achicharrado con los antebrazos hinchados en la fisurita aquella metiendo fisureros y bueno, es que en realidad lo fuimos descubriendo sobre la marcha, nadie nos había contado nada, había la poca información que nos llegaba de fuera y nuestro criterio para hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Tardasteis mucho en liberarla? Yo creo que no, yo creo que una vez que se reequipó y se pusieron los puntos estos en varios sitios y estuvimos dándole vuelta a ver cómo se hacía, cómo no se hacía y también tratando de mantener el purismo en cuanto a que si no era necesario hacer agujeros, utilizar empotradores. De hecho, la parte de arriba, salvo la reunión, no se equipó, porque como se podían meter empotradores, pues usamos empotradores. Entonces fue un proceso bastante natural. Yo no me acuerdo muy bien de cuánto tiempo, pero sí, hombre, nos llevó un tiempo, nos llevó, no sé, una temporada a lo mejor, o 2 temporadas, no 2 temporadas por lo menos, entre que no íbamos siempre al mismo sitio, pero claro, ¿sabes? Subías allí, dabas unos pegues, te arrastraba, te agarraba, te caías o no te caías porque te daba mucho miedo caerte. Y así poco a poco hasta que de repente un día te salía, otro y luego volvía y no te volvía a salir. Pero bueno, ya éramos capaces de hacerla entera, ¿no? Sin caernos. Genial. Te hace una preguntilla más personal. ¿De dónde viene tu mote? Mi mote viene porque cuando tenía... Bueno, a los que no lo sepan, el Vegeta, ¿no? Sí, pues porque me hice vegetariano muy joven. ¿Por qué? Pues no sé, conocí a una persona que se cuidaba mucho y a mí me llamaba la atención cuidarme y quería tener energía y estar saludable y entendí que comiendo lechuga iba a estar más saludable que comiendo carne y me hice vegetariano con 16 años. Mis padres me llevaron al médico diciendo que estaba loco, que me iba a morir. Y cuando llegué a la consulta del médico, el tío el tío que me atendía, que era un médico del Albaicín, me atendió con un puro y con una copa de whisky en la mesa, te lo prometo. Entonces yo le dije al tío, hombre, me parece que el que se va a morir es usted antes que yo, ¿no? con esos hábitos tan saludables, ¿no? Entonces me hice vegetariano y el diminutivo, yo creo que la gente poco, ¿no? El acortar el nombre, sí. ¿No? Porque al principio me decían el vegetariano, ¿no? El vegetariano es vegeta, ¿no? Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un non-stop kit Welcome Pack, súper fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo que es lo mejor que he probado jamás, en serio,
con un corta uñas preciso, una lija de madera y un fingercillo. Y todo esto envuelto en un neceser resistente súper chulo que siempre tengo en la mochila. Una pasada para llevar contigo a todas partes, que tienen de oferta en la web y que además, por ser oyente de Rock & Joy, te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY, J-O-Y en mayúscula, en el checkout de su web. No te olvides, climbskin.com, climb de escalada y skin de piel, tú juntito.com, y el código JOY, J-O-Y en mayúscula. Vamos a pasar a otro tema, ¿vale? Quería hablar un poco de la equipación, porque creo que desde entonces, pues bueno, han pasado mucho tiempo y has seguido escalando y equipando por Andalucía. ¿Nos cuentas dónde has equipado y con qué escuela guardas una relación así un poco más estrecha? Pues en realidad tú fíjate que antes no se llamaba equipar, se llamaba abrir. En realidad, pues nosotros abríamos desde abajo, que era la forma que normalmente eran paredes grandes, y lo que entendíamos por equipar era entrar desde abajo y jugarte el tipo, porque te jugaba el tipo. En vías como, en zonas como los vados, donde tenías que ir quitando matojos, que limpiando tierra y tirando piedras, y sin saber si podía meter un buril o un clavo o un empotrador, pues era un poco precario lo que se hacía, ¿no? Luego, a partir de ahí, cuando empezamos a hacer lo que te he contado, quitar clavos, quitar tacos y meter buriles, empieza a cambiar el concepto. Ya entendemos que si entras por arriba, además puedes limpiar sin tanto riesgo y hacer las cosas bastante mejor, ¿no? Y bueno, pues en esa época hacíamos cosas en el Corral del Veleta, hacíamos cosas en Sierra Arana, que es donde eran las escuelas habituales, en Los Cahorros, y después pues ya vino la época de la escalada deportiva más fuerte, en donde ya se utilizaban taladros, se utilizaban los parabol, y a partir de ahí, bueno, pues ya empieza la evolución de la escalada ya de una forma mucho más consistente. ¿Y en qué sitios? Pues no sé, Archidona, Villanueva del Rosario, uno de mis sitios preferidos, ya lo sabes, lo hemos hablado alguna vez. Y aunque yo tampoco he sido un equipador muy fanático, pero sí hemos contribuido de alguna manera a poner ahí granito de arena. En la zona de Zújar, en el monte Jabalcón, ahí hemos equipado una escuela estupenda, pues un granito en cada uno de los sitios donde solemos ir a escalar, ¿no? Una de las vías que ha equipado, la planta de Shiva, ha alcanzado fama internacional por el encadene de Ondra primero y luego por ser el primer 9D femenino, y ahora además ha tenido unas cuantas más repeticiones. Además de todos los que la han hecho pues dicen que tiene una calidad fantástica. ¿Cómo te fijaste en la línea? ¿Cómo encontraste eso? Pues mira, hubo unos veranos que estábamos yendo a escalar con bastante frecuencia a Villanueva del Rosario, y yo estaba escalando bastante con Bernabé, porque él estaba allí enzarzado en estos proyectos que había equipado al lado, en la Chispa y en la Matara Platón, y en estas vías, en estas dos que estaba allí, estaba probándola y tal, y fue un verano en el que yo iba bastante a escalar a Villanueva del Rosario, y había bastante menos vías de las que hay hoy. O sea, en realidad en el muro central pues estaba la Caimada, estaba la Rubia a la derecha, las dos de Bernabé, la MD y dos o tres más, aparte de la Chilambalán y la Cenizo y las clásicas estas. Y pues no lo sé, probablemente a base de estar allí, pues te vas fijando, y un día de repente le dije a Bernabé, oye, ¿te importa poner una cuerda ahí arriba? Y que justo en una de sus reuniones cogía bastante altura, me podía hacer una travesía, y eché un vistazo ya desde más cerca y vi que, bueno, pues que aquello que podía salir de una línea muy futurista en el momento, porque era de canto muy pequeño, pero no estaba liso, no había nada liso, eran todo rugosidades, cantitos pequeños típicos de esto, la jita del Rosario, y de repente vi que era probable meter allí una línea, y desde luego lo que se entendía es que en ese momento era muy improbable que la pudiera encadenar nadie, aunque siempre que uno acomete un tipo de equipamiento piensa que algún día puede llegar alguien que sea capaz de hacerlo, ¿no? Si se puede hacer al lado del suelo, se puede hacer ahí arriba, seguro, ¿no? Ese fue mi criterio. Si esto se puede escalar al lado del suelo, se puede escalar aquí arriba. Otra cosa es tener la resistencia, la fuerza y el coco como para poder aguantar estos 50 metros con 55 metros de vía, ¿no? Entonces eso fue un poco la cosa. Yo equipé la vía
No terminé la parte de abajo porque entre otras cosas estaba pues escalando por un lado, escalando por otro, y un amiguete me llamó un día diciéndome si no me importaba que terminara la parte de abajo. No, si te he dejado ahí hasta el martillo. Entonces pues terminó la parte de abajo, y poco después se puso una reunión, que también me pidieron permiso para poner una reunión en el largo, en la primera parte, porque lo de arriba en ese momento se le iba de grado a todo el mundo. Entonces se puso una primera R y lo de arriba se quedó un poco olvidado, porque ya te digo, era una línea bastante futurista. Ajá. ¿Y estaba allí cuando vino Adam y la empezó a probar? Pues sí, tuve la suerte de coincidir. Hombre, más que la suerte fue buscarlo, porque sabíamos que estaba aquí el pavo. Había venido a probar la Chilambalam, que en realidad más que probar lo que hizo fue pasearse por allí. Y cuando el día que probó la Chilambalam, que el que la hizo, el día que la encadenó, que encadenó también la rubia a vista y que encadenó la caimada a vista, y ahora te contaré cómo, pues estábamos allí a pie de vía y bueno, pues yo me acerqué y le dije: oye, esta vía me parece que te han resultado demasiado fáciles, ahí tienes un proyecto que yo creo que te va a dar más tarea. Entonces el tío la miró con los prismáticos y, como te he contado, hizo la caimada a vista, pero se subió por la caimada para echar un vistazo a la vía, porque de la caimada se podía pasar uno a la R de la planta haciendo ahí una travesía. Se pasó a la R de la planta, le pegó una visual desde arriba hasta abajo y me preguntó si podía reforzar unos cantos y cepillar y tal. Pues dije: sí, mientras no toques la línea original, haz lo que quieras. Y al día siguiente estaba dándole ya. Se emocionó con la vía y no paró hasta que la hizo. Yo en ningún momento pensé que iba a venir un personaje de este nivel a hacer la vía. Cuando la equipé, pensaba siempre en el Ramonet o en la gente que andaba en ese momento en el país, el Ramón Julián y todo esto, Julián, que eran todos tíos muy fuertes y que a lo mejor en algún momento a largo plazo se podría probar, pero de repente pues fue ¿no? Y claro, y con ese grado, que obviamente supuso un subidón importante, me imagino que para él, porque ya te digo, se emocionó con la vía, y para mí, por supuesto, como equipador, ¿no? que viniera este tío a hacerla y que además tuviera ese grado de dificultad, ¿no? Que en ese momento no eran muchos los 9 Bs que había en el planeta. Tiene que ser emocionante, hombre, ves que has puesto un grano de arena, como tú dices, para una cosa que al final pues resulta que es posible y que además tiene lógica y es chula. Lo emocionante para mí en realidad es haber vivido tanta cosa desde que empecé, ¿entiendes? Porque hemos hablado de los buriles esos dobles, hemos hablado de la bota rígida, de los pies de gato, de los clavos, de los tacos de madera, y poder seguir viviendo este tipo y un poco, con toda la humildad del mundo, en primera línea, ¿no? Porque en realidad, si estás ahí siempre, pues tienes más probabilidades de poder vivir cosas especiales que si no estás, ¿no? Entonces, pues yo he tenido la suerte de vivir cosas muy especiales desde que empecé hasta ahora, ¿no? Una de ellas, obviamente, haber contribuido con la equipación de esa vía y que hayan venido los 5 tíos más potentes del planeta a hacerla, ¿no? Eso, pues claro, que obviamente te llena, a mí me llena de orgullo, ¿no? De satisfacción, porque sobre todo por seguir en la batalla, ¿entiendes? Por seguir en la batalla y seguir compartiendo, ¿no? En esta aventura de la escalada, ¿no? Ten en cuenta que era año 76, ahora ha llovido un poco, ¿no? Sí, no, ni Adam ni yo habíamos nacido. Lo que digo. Vale, pues mira, para ir un poco cerrando la entrevista, vamos a movernos a otro tema. Me gustaría que nos cuentes en qué consiste y cómo se vive con un proyecto a largo plazo como La Rubia, en el que lleva metido como 4 años así, ¿no? La Rubia yo empecé a probarla hace bastante más. Yo no sé si será... Yo hice mi última vía así de grado fue la Queimada, que yo creo que fue en Archidona, la Calisté, que está de 8C, y la hice yo creo que fue en el año 2006. Entonces, un par de años después, había hecho 8C, dije, bueno, pues vamos a probar Fortuna con plus más. Empecé a probar la Rubia y le dediqué bastante tiempo. Y hasta que me di cuenta que se me iba completamente de grado. Yo tampoco
tenía un momento muy equilibrado en mi vida como para poder dedicarme a entrenar y dedicarme en cuerpo y alma a esto. Tenía una vida bastante tridimensional y entonces pues me di cuenta que no, que estaba fuera de lugar. Luego, unos años más tarde, habiendo entrenado más y tal, pues volví a ir y volví a tener la misma sensación. Volví a tener la sensación de arrastrarme, de llegar a la cadena, pero arrastrarme y de concretamente el bloque del primer tercio no ser capaz de hacerlo. Entonces volví a abandonarla completamente, aunque siempre con la ilusión de volver y volver más fuerte y de planteármelo como reto completamente fuera de lugar en ese momento en mi vida. Y ya no solo porque yo no estuviera en forma física, sino también un poco por el rollo de la edad, porque al final todo el mundo te dice que a partir de cierta edad se empieza a perder fuerza, se pierde testosterona, y ocurren muchas cosas que hacen que la evolución se paralice, ¿no? Y que en realidad vayamos para atrás en lugar de para adelante. Yo creo que un aspecto fundamental de todo esto está en la mente. Entonces, en realidad no me paro mucho a pensar en los años que tengo. Más que nada, prefiero hacer cosas y seguir haciéndolas como las he hecho siempre, con ilusión, con energía, con ganas y planificándolas, ¿no? Sin pensar que hay algo que no es posible hacer, ¿no? Hombre, a mí gente como tú y como Carlos Soria, por ejemplo, lo que me da es ilusión y motivación por ver la de tiempo que tengo para realmente hacer cosas si tengo ganas. Claro, es que Carlos Soria, que además es muy buen amigo mío, para mí también es un referente, obviamente, porque el tío acaba de subir al Lenin con una prótesis de rodilla, ya lo sabes. Pero sobre todo porque tiene 80 años y está en unas condiciones mentales y físicas extraordinarias, ¿entiendes? Entonces, ¿hasta dónde se puede llegar? Pues no lo sé. Yo creo que gran parte de nuestra limitación está en nuestra mente. O sea, está en las limitaciones que la educación nos pone delante. Entonces, si tú te crees todo lo que te cuentan, pues con 50 años eres un vegetal y con 60 te has jubilado y estás en un banco, sentado sin hacer nada. Eso es lo que nos cuentan. Y yo creo que muchos de los pensamientos que se nos quedan en la mente actúan como mantra y al final la física cuántica dice que creamos nuestra realidad con nuestros pensamientos. Yo soy un convencido de esto, ¿no? Y creo que todo depende de lo que pensemos, ¿no? Cuando ha llegado hablamos de esto, ¿no? Sí, no, yo tengo lo mío sin haber llegado a los 50 años, pero me he pasado unos cuantos años fastidiado con mi artrosis de columna y me creía que eso me limitaba y me limitaba porque eso estaba en mi cabeza. Y en el momento en el que eso ha dejado de estar, pues ¡pum!, he despegado. Así que espero que sí, que esos límites estén en la mente y que me quede mucho tiempo para seguir progresando y acercarme a las metas que me he propuesto. Pero bueno, volviendo un poco al tema de la línea. ¿Cómo haces para mantener la motivación por la misma línea, el mismo proyecto durante tanto tiempo? Porque entiendo que habrá sus idas y venidas como en cualquier proyecto, ¿no? Estamos hablando de la rubia, ¿no? Pues mira, en realidad hace un año que volví a retomarla, que quise retomarla, me planteé, porque tenía un momento en la vida en el que podía dedicarle más tiempo al entrenamiento y dije, bueno, voy a entrenar a saco y voy a planificar con gente que sepa de esto y me voy a poner en serio. A ver hasta dónde soy capaz de llegar. Pues no lo sé, es un tema probablemente también de cabezonería, ¿no? De no tirar la toalla a la primera de cambio. Al final, en realidad, como escalador, si me planteo los pedos que le he dado, pues me dan ganas de salir corriendo, pero el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, pues ahí tienes a tíos como Dani Andrada con la Rambla, o yo qué sé, y no quiero con esto desprestigiar a nadie. Yo creo que todo el mundo en un momento dado de su vida ha tenido un gran reto, ha tenido un gran compromiso o se ha encabronado con algo que no ha sido capaz de hacer y que luego ha vuelto a retomar. En fin, no lo sé, para mí es un reto personal. Ya está por encima de la cantidad de que sea capaz de darle. Este año he sido capaz de hacer con fluidez los bloques de la vía, especialmente el de abajo, un montón de veces, y he sido capaz de encadenar hasta ahí otro montón de veces, ¿no? Ya me ha merecido la pena el esfuerzo invertido, especialmente en estos 2 años de los que he entrenado con más energía y más específico. Ya no solo tienes que entrenar, es que, como tú dices, mantener la motivación
es la ilusión en realidad que tú pones en las cosas, en la vida, ¿no? Para mí es un proyecto a largo plazo que me hace sobrepasar mi límite y en realidad me preocupa menos el límite del ser humano, ¿no? Porque pensar, bueno, es que con 60 años ya se tiene que quedar parado, ¿no? No lo sé. Quiero ver hasta dónde soy capaz de llegar. Y sobre todo, si esto sirve de motivación para que mi mente, mi cuerpo siga estando al 100% siempre, pues misión cumplida, ¿sabes? Misión cumplida. En realidad, lo de menos es que la encadene. Lo más importante es que esté muchos años tratando de encadenarla. ¿Sabes? Porque eso me va a hacer cuidar la dieta, me va a hacer cuidar lo que como, lo que duermo, todo lo que hago en general, ¿no? Para poder mantener unos niveles de energía a tope, de cabeza a tope y físicamente a tope. Cuidar las lesiones y bueno, pues eso te digo, ¿no? Que es más un tema de ilusión, ¿no? Genial. ¿Tienes algún secreto que te haya hecho llegar a la edad que tienes con esta forma? El secreto, no hay secreto, el secreto es cuidarse. Es que lo que hay que hacer es cuidarse. Hay que cuidarse, hay que tener hábitos saludables y de todo lo que he experimentado, de todo lo que he leído a lo largo de la vida, que ha sido mucho desde que me hice vegetariano, he entendido que hay algo que es fundamental y es que ya no solo que haya que cuidar lo que se come, que hay que cuidarlo, sino que hay que procurar estar flaco. Esa es la clave yo creo que la clave de la longevidad es estar flaco. Estar flaco ya es un síntoma de que uno se cuida, de que come lo que tiene que comer, de que no comemos más de lo que necesitamos, de que quemamos y renovamos continuamente la energía, el combustible. Y de hecho ahí tienes los pueblos más longevos, que son las famosas islas estas que hay en Japón, en donde la gente roza la media de 100 y pico años, 110, 120 años. Están todos flacos, muy flacos. Se alimentan de pescado crudo y de algas. Y comen muy poco. Esa es la clave. En esta sociedad en la que vivimos es complicado. Porque la cocina, perdón, la comida manufacturada, todo lo que hay en los supermercados lleva tóxicos, lleva química. Bueno, tenemos la alternativa de los productos ecológicos y adquirir hábitos saludables a la hora de limpiar tu cuerpo, que es vital. El hígado y el riñón son filtros fundamentales que hay que mantener a tope, y por supuesto el pulmón, ¿no? Pero eso es vital. La limpieza del cuerpo es vital. Primero no averiarlo mucho y segundo limpiarlo con hábitos saludables. Genial, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque para mí lo de ser vegetariano se me hace un poco cuesta arriba, pero vamos, intento por lo menos reducir el consumo de carne y puede que en algún momento lo reduzca totalmente. Para terminar, ya te voy a hacer la pregunta que le estoy haciendo a todo el mundo cuando le hago una entrevista, que si tuvieras que escoger una vía de escalada o una pared, una ascensión concreta, ¿con cuál te quedarías y por qué? ¿De todas las que he hecho? De todas las que he hecho o las que quieres hacer. Pues me pones en un compromiso. Siempre me ha atraído mucho el Cerro Torre, ¿no? Es una montaña que entiendo que debe ser de las más bonitas del planeta. No me importaría ir en algún momento a subirla. Y después del Cerro Torre, por supuesto, me quedo con el Capitán, en la pared, por excelencia en el mundo, ¿no? ¿Has escalado allí ya? Sí, he escalado allí ya. Sí. Pero vamos, no me importaría volver y de hecho me gustaría volver a hacer alguna de las otras míticas líneas. Genial, pues a ver si coincidiéramos algún día, yo también quiero ir. Encantado de ir contigo, Miguel. Bueno, Manolo, pues nada, muchísimas gracias por la entrevista y nada, un saludo y espero que a la gente también lo aprecie y le guste. Pues muchas gracias, espero contribuir con algo de motivación por lo menos a las generaciones que arrancan ahora, ¿no? Claro que sí. Muy bien, muchas gracias, estupendo, Miguel. ¿Te ha gustado este episodio? Puedes escuchar muchos más capítulos exclusivos en Rock and Joy Origen, el podcast privado en el que cada martes te traigo una nueva herramienta, un nuevo aprendizaje directo a tu móvil, además de los episodios de Rock and Joy por adelantado. Puedes entrar por menos de lo que te cuesta la tapa de Después de Escalar en origen.rockandjoy.com. origen.rockandjoy.com. Para terminar, ya lo sabes,
Escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.